Gracias a todos. Mario Villar me ha precedido. Muchísimas gracias por las ideas, por tantas ideas. Mario, director de inteligencia turística en ese micromundo llamado Turismo y Comunidad Valenciana, desde Invatur, desde cualquier espacio. Y Alex, que a continuación tomará la palabra y se presentará como Mario indicaba y que seguro que aporta lo sustancial de esta conversación entre personas, entre humanos. Y creo que está muy bien que seamos capaces de vincular estos adelantos, estos desafíos, no sé muy bien cómo llamarlos, seguramente son todas esas cosas y muchas más a la vez, el chat GPT, vinculado al turismo, ¿no? Que es el tema que nos ocupa, ¿no? Y la idea siempre es aprender, siempre desde aquí es compartir, lo que no compartes no existe. Esa es una premisa, una regla de oro que tenemos en esta casa. Cuanto más complejos, disruptivos sean los cambios, las propuestas, lo que tenemos encima de la mesa, lo que circula y cruza el mundo en este momento en el debate sobre las tecnologías y la ética también, que es esta inteligencia artificial en un formato que hoy nos ocupa especialmente. La idea es mejorar para nosotros el sector turístico. Ese es el ángulo desde el que examinamos y tratamos de comprender este mundo de avances vertiginosos. Siempre he pensado que el turismo no será cola de ratón, o no sé cómo se dice, no será el último mono en la disrupción, en la transformación, en comprender el mundo, en situarse en la vanguardia, sino que estoy seguro que por su gran transversalidad, porque es un catalizador de innovación, porque al final lo que pretende es cuidar al género humano, y la tecnología es el resultado de la inventiva, la creatividad del género humano. Por lo tanto, creo que sin duda estamos llamados y nos hemos de sentir absolutamente concernidos como sector turístico a, entre comillas, protagonizar, coprotagonizar, codecidir en este gran proceso tecnológico de la cuarta revolución industrial, como queramos llamarla. El turismo no es un sector negacionista ni del cambio climático, que por cierto, fenómeno, tragedia a la que dará respuesta, ¿no? En la descarbonización, en todo aquello que tengamos que hacer, la era digital, no la era analógica, sino la tecnología seguro que nos va a ayudar y nos puede y nos debe ayudar a corregir todas las heridas que le hemos causado al planeta y con el planeta a nosotros mismos. Por tanto, el turismo será vanguardia, será respuesta, ¿no? Convencido como estoy de que somos parte fija, ¿eh? Mucha gente no lo entiende, dice que somos una porción de la economía pues precaria, bueno, de barbaridades. Al contrario, yo creo que es un elemento de transformación, y en muchos ámbitos de la digitalización, por ejemplo, en el ámbito de la comercialización, ya es punta de lanza, y en muchos aspectos el turismo es parte del futuro, y más que lo quiere ser, seguro. Los retos, también os quiero decir y compartir, no son neutrales, ¿no? Porque hay mucho debate últimamente, o me caen a mí esas lecturas o me da el aroma de que en este tiempo hay lecturas y textos, ¿no?, que circulan describiendo la versión más distópica de la tecnología, de la inteligencia artificial. Pero sí que es verdad que hay algo, puede haber algo de esto, los cambios no son neutrales. Por eso desde el turismo, que es un derecho humano, número 24, y que es una historia que tiene que ver con la felicidad de las personas, que viene de muy lejos, yo creo que el centro fundamental es cuidar efectivamente a las personas, sobre todo después de la pandemia. Cuando hicimos la estrategia de la hospitalidad mediterránea, que forma parte de nuestra ley, en la deconstrucción semántica, ¿no?, otra palabra que ahora la tecnología ha rescatado para la inteligencia, la deconstrucción semántica de la hospitalidad, había una palabra, aparte de profesionalidad, amabilidad, cordialidad, había una que era, después de la pandemia, especialmente significativa: el cuidado, el cuidar a los demás, ¿no? Que el ser humano te importe, el otro. Es verdad que viene por negocio, que viene, y esto es un negocio, es una industria, es un sector económico, pero es muy importante no perder jamás la esencia de que trabajamos para personas, para mejorar destinos, mejorar productos, mejorar experiencias, mejorar la felicidad. Mira, el chat en cuestión, que hoy nos convoca especialmente, una conversación con inteligencia artificial, por resumirla, perdonadme, con una manera muy extraordinariamente, mezquinamente sintética, pero bueno, genera mucho debate, muchas expectativas.
Es como si nos acercáramos a esa gran desconexión, a la inteligencia artificial general, que algunos la han llamado así, la autónoma, la que no rinde cuentas, la que no puedes interpelarla en términos de la filosofía de la modernidad europea, de todo un Immanuel Kant, ¿no? De la capacidad de interpelarnos los unos a los otros, pedirnos explicaciones. Si esto desconecta, si esto anda libre, pues desde luego no estaremos en un recinto, en un perímetro de reflexión humana. Y esto puede que sea, hay gente que dice que no llegaremos a tanto, yo desde luego no tengo la solvencia intelectual como para pronosticar nada, pero sí que es verdad que 5 minutos antes, ¿no? Es una frase que a mí me quedó grabada, de que explote el mundo siempre habrá un experto que diga, no, eso es técnicamente imposible, pero sucede o sucederá. Yo creo que es un reto perdido el de que las máquinas nos superarán en todo o en casi todo. El otro día leía un artículo, porque esto es así, de las nueve últimos puntos, temas, reductos en los que la inteligencia artificial no superará al ser humano, de los cuales yo ya en estos momentos, minuto y resultado, desconfío de unos cuantos, porque creo que la robótica, la inteligencia artificial, los algoritmos, etcétera, etcétera, ya han hecho caducar ese texto de los 9 puntos irreductibles, ¿no? Que nos iban a definir como humanos a pesar de la inteligencia artificial, que jamás podría penetrarlos, jamás nos podría superar. Eh, eh, También tengo que deciros que en el tema de la empleabilidad, que esto preocupa muchísimo, o también es un debate, una derivada de esta cuestión, la revolución tecnológica, el otro día también escuchaba, no ha habido revolución tecnológica que no haya, bueno, pues sí, superado muchos empleos, pero que no haya generado a la vez muchos otros, ¿no? El otro día leía que 57 profesiones vinculadas a la cuarta revolución industrial, vinculadas al turismo, están en ciernes, pueden aparecer y hay que explorar y hay que trabajarlo. Creo que ayer mismo también leía que en Estados Unidos el 80% del PIB lo generan empleos que en los 40 no existían, ¿no? Es decir, la historia hay que verla en perspectiva, en espacios de vida que cada vez se acortan más, pero hay que tener ciertas luces largas o mirada de pez, 360 grados para examinar bien los temas y los fenómenos. El problema será no comprender lo que pasa, no movernos y no reaccionar. Eso sí que sería un problema, ¿no? Pero voy al fondo y acelero, Alex. El problema podría ser perder el control o la soberanía. Yo no soy un tecnófobo ni un neófobo, un miedo, aversión a lo nuevo. Al contrario, en todo caso, me enrolaría en aquello de la tecnocrítica, porque creo que tenemos que ser solo criticando, solo autocriticando, solo reflexionando, que es una facultad humana, por cierto. Y a veces las facultades humanas hay que usarlas a nuestro favor, como la imaginación, que no siempre lo hacemos, ¿no? Pero a partir de ahí, creo, como he dicho, que las máquinas seguramente nos superarán en muchas cosas. Uno de los puntos que, por ejemplo, decía que no jamás una máquina nos va a ganar es en el liderazgo de equipos, en la capacidad y tal. Bueno, no lo sé. No lo sé porque ¿quién no ha tenido, tiene o tendrá un jefe que no entienda muy bien lo que es el poder, ¿no? Una cosa es brillar, ¿vale? Que está muy bien, que la gente brille, el humano, ¿eh? Y la otra cosa es iluminar. Eso es liderar, tal vez sea iluminar el camino de los demás. ¿Y cuántos humanos no entienden esto? Quiero decir, si esa es una de las cosas que las máquinas no podrán hacer mejor que nosotros, yo lo dudo, porque nosotros en muchos aspectos, bueno, solo tienes que leer a Shakespeare, ¿no? La cantidad de descripciones de psicología que hizo, ¿no? El celoso, el que duraba siempre, el ser o no ser, y al final no se decidía nunca. Quiero decir, somos humanos, somos imperfectos y por lo tanto a veces hay que tomar decisiones y los cielos matan. Por lo tanto, bueno, pues que no somos perfectos, ¿no? Y las máquinas o la tecnología, resultado de nuestra capacidad también de reflexionar y de avanzar, pues puede que tiene sin duda un aspecto enormemente positivo. Excepto en la conciencia ética, ahí sí que me quedo como el último gran fortín que nos queda, la conciencia ética, ¿no? Pero también pienso a veces que un algoritmo puede ser programado en clave de, no sé, habréis seguramente muchos, aunque no sea una materia que esté de moda, pero medio estudiado, o se puede consultar en Internet, que es el imperativo categórico de Kant, ¿no? Que es la formulación ética
creo que más avanzada de la humanidad, la que más nos evoluciona como especie, ¿no? La que más creo que en registros de humanidad nos puede dar, y de una convivencia y de una tolerancia y de un respeto activo hacia el otro. Creo que si un algoritmo es programado en esa clave, pues ya tengo también mis dudas, ¿eh? El problema es que no sé si seremos capaces de programar los algoritmos en clave ética. ¿Será determinante si las máquinas lo hacen todo mejores que nosotros la eficiencia? Porque eso sí que serán mejores que nosotros. La ética quedará desplazada. Mira, si yo tengo €1 y tú tienes un pan, una barra de pan, y yo te lo compro, tú tienes el euro y yo y la barra de pan. Eso es un mercado perfecto, una transacción impecable, nada que decir. Pero mira, si yo tengo un soneto de Verlaine o de Lope de Vega, que es nuestro claim de campaña, quien lo ha vivido lo sabe, o un soneto de quien sea, ¿no? de Fuster, de Vicente Andrés Estellés, o el teorema de Pitágoras, y yo te lo enseño. Yo lo he aprendido y tú lo conservas. Lo primero era mercancía, era fantástico, era impecable, era mercado, era riqueza, era crecimiento. Lo otro es cultura, lo otro es civilización, lo otro es solidaridad, que no es incompatible, ¿no? Por lo tanto, la propia idea de eficiencia tiene que estar también en este debate sobre la tecnología, porque hay diversas maneras de medir la eficiencia. Si todo es eficiencia, pues estamos tal vez a lo mejor un poco perdidos, ¿no? en clave de humanidad. Y después una cuestión que creo que es fundamental, ¿no? El tema del chat en cuestión tiene que ver con lo que algunos psiquiatras también, o podría deslizarse hacia el perder la cultura del esfuerzo. Lo sitúo ahí como un debate que está en el imaginario y está en muchos debates, ¿no? Porque si, por ejemplo, necesitamos el clic para generar dopamina, que es el mismo proceso bioquímico que funciona con las drogas, con las adicciones, el clic está, bueno, hay quien, no es una leyenda urbana, los ingenieros que programan tal vez entienden muy bien todo esto, por eso el clic genera adicción y por eso genera dopamina y necesitamos más dopamina, ¿no? Y al final yo creo que no sabemos postergar la recompensa. Y con la tecnología ese puede ser un gran problema. Mirad, la tecnología nos ha acompañado siempre, siempre. Yo cuando estudiaba me dejaban la calculadora para ahorrar trámites y porque no era lo fundamental. La tecnología, bueno, tenemos un reloj y yo no miro al sol, tengo un portero automático, vivo en un quinto, no me llaman a gritos desde la calle, pero no he dicho la verdad, no vivo en un quinto. No quiero que sepan que vivo en un quinto. No vivo en un quinto. Y esto es lo que a mí me preocupa, ¿no? La incursión en los datos, ¿no? En la intimidad, en aquello que tú no quieres ceder a nadie porque es tu soberanía. Y en ese sentido, mira, 7 likes, hay algoritmos que ya te conocen como un compañero de trabajo, 70 como tu gran amigo y 700 likes, que esos los damos en 4 días, como tu pareja de toda la vida, ¿no? Quiero decir, cuidado con, al final, ceder soberanía, ceder libertad, ceder, llámale datos, llámale tu vida, llámale tu patrón, llámale tal. Eso es construir, no sé si os acordaréis también de Hobbes, construyó aquello del Leviatán, ¿no? Que era el poder absoluto, lo justificaba exigiéndole a los súbditos que tenían que ceder parte de su soberanía para custodiar un orden. Necesitábamos un gran poder absoluto, el Leviatán, un gran demonio que nos vigilara, por decirlo así. Por tanto, yo creo que necesitamos casos de uso para la materia turística, fiscalizados éticamente. Creo que va a ser fundamental, y a partir de ahí, sin duda, todo aquello que nos pueda ayudar será positivo. La tecnología somos nosotros, desde una especie que existió antes, desde el Homo habilis, porque hizo tecnología lítica con las piedras, construyó ya los primeros utensilios. O sea, siempre nos ha acompañado hasta la bionanotecnología, que interceptará un tumor en sus primeras fases en nuestro interior y aplicará tal vez la terapia, quiero decir, desde lo ínfimo hasta lo más sofisticado. La tecnología está para ayudarnos, ¿no? Pero también, permitidme, reflexión
de cada caso de uso para que esto no acabe mal, ¿no? Para no acabar en una distopía, cuando puede ser una utopía perfecta, que mejore la vida y la felicidad de la gente. Bueno, Alex, perdona el rollo. Mario sabe que tengo este sesgo un poquito de plantear ese ángulo, pero que, bueno, No te gracias. preocupes, Francés, yo también te he escuchado con atención. Alex, adelante con tu presentación, con lo que nos podéis ayudar y darte las gracias porque sé que de forma altruista, y así es, nos está echando una mano a todos y esto, como decía Francés, pues bueno, tiene mucho debate, tiene mucha amiga y mucha historia. Correcto. Sí, pues muchas gracias, ¿no, Mario, por la invitación, Francés, por la introducción. La verdad es que coincido muchísimo con Francés, que en esa mirada humanista, ¿no?, de la inteligencia artificial. Yo, de hecho, hace apenas un par de semanas publicaba en Mediterráneo, que en el periódico de Castellón, una columna que le llamaba la era de la inteligencia humana, ¿no? Yo creo que estamos justamente en ese impasse, en ese momento en que, desde luego, tenemos que decidir hacia dónde va la inteligencia artificial, aunque es cierto que ya lleva una velocidad bueno, que el propio sector ha querido regular de alguna forma, ¿no? ChatGPT es un ejemplo de una aplicación, de una herramienta que hace apenas unos meses muy pocos conocían. De hecho, con el protocolo GPT-3 se lanzó en 2020, ¿no? Y eran muy poquitos usuarios los que tenía, y a partir del 30 de noviembre de 2022, que es cuando lanzan GPT 3.5, esa nueva actualización, ha cogido una velocidad de crucero, ¿no? De hecho, se ha convertido en la aplicación de la historia que más rápido ha crecido. Llegó a los 1.000 millones de usuarios en apenas un mes y medio desde entonces, ¿no?, desde ese lanzamiento de GPT 3.5. Y bueno, desde luego estamos en una transición hacia decidir qué es lo que queremos hacer con la inteligencia artificial, ¿no? Y por eso agradezco mucho el enfoque de Francés, ¿no?, en cuanto a la ética, ¿no?, que desde luego es un conflicto que hemos tenido muchas veces con otras tecnologías, ¿no?, o con desarrollos de la modernidad, de esta era en la que estamos viviendo, y que, bueno, que desde luego también afecta muchísimo a la inteligencia artificial. He recordado, ¿no?, cuando hablaba Francés, de si seremos capaces de programar éticamente a la inteligencia artificial. MIT, no sé si conocéis, la Massachusetts Institute of Technology, son referencia a nivel mundial, siempre lo han sido en el avance tecnológico. Ellos tienen una aplicación que se puede consultar online, en la que cualquiera puede, digamos, hacer el ejercicio ético de qué decidir en un vehículo autónomo. Claro, los coches autónomos decidirán por nosotros, ¿no?, en tiempo real, qué es lo que va a pasar. Imaginemos que vamos en un coche autónomo y ocurre un imprevisto y, por ejemplo, aparece una persona en mitad de la carretera. El coche autónomo a lo mejor tiene que decidir por nosotros qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Si atropella a esa persona con el consiguiente posible resultado de un fallecimiento, o si nos desvía a nosotros de la carretera con el consiguiente fallecimiento posible nuestro, ¿no? Y claro, lleva muchos debates, ¿no? Es un ejercicio muy interesante. De hecho, si os parece, se lo compartiré a Mario para que os lo pase, porque la verdad es que te pone en un conflicto ético personal, ¿no? Claro, si esa persona a la que aparece de la nada y que puede ser que la atropellemos con un carácter fatídico es una mujer embarazada y nosotros vamos solos en el coche, ¿qué debería decidir la inteligencia artificial? ¿Debería ser distinto a, por ejemplo, si esa persona, en vez de ser una mujer embarazada, es un anciano, por ejemplo? O si nosotros vamos dos en el coche, o si vamos a atropellar a tres, y si uno de ellos es una mascota. Es decir, que nos ponen conflictos éticos que son muy relevantes, ¿no? Y de hecho, pues es como digo, uno de los temas que también compartiremos durante la presentación de hoy y que, bueno, que veremos entre todos un poco hacia dónde la podemos abordar. Me he enrollado mucho en esta introducción, simplemente me presento un poco. Yo soy Alex Rubio, soy el director de una agencia de publicidad orientada a marketing digital y tecnología, 1200, con sedes en Benicàssim y en Valencia. Nosotros trabajamos con marcas de todo tipo, desde alimentación, hostelería, turismo, desde hace ya 9 años. Yo, en mi caso, también soy, aparte del director de la agencia, el director de estrategia. También soy profesor universitario en la Jaume I, y también soy divulgador en el campo de cómo la tecnología impacta en la realidad del consumidor, en la realidad de la sociedad, ¿no? Y cómo desde el marketing podemos abordar estas nuevas realidades, esta prospección a futuro, ¿no?, para también un poco intentar actualizar nuestra forma de comunicar, nuestra forma de llegar al público objetivo, de conectar con ellos y, en definitiva, de ser marcas proactivas, ¿no?, hacia un futuro
que tiene una velocidad mucho más elevada que en cualquier historia de la humanidad, cualquier etapa previa de la historia de la humanidad. Esta presentación la centraremos en ChatGPT. He querido haceros, ahora veréis, una pequeña prospección, simplemente a nivel de introducción de lo que es la inteligencia artificial, ¿no? De dónde viene, en qué punto estamos. A partir de ahí pasaremos a hablar en sí de ChatGPT como una tecnología abierta para que cualquiera la podamos emplear, con funcionalidades que es cierto que los usuarios premium tienen mayores beneficios, luego os lo comento y os lo identifico. Luego veremos algunas recomendaciones de uso generalistas y luego algunas orientadas al sector turístico, ¿no? Que desde luego es uno de los sectores, como todos, en realidad os diría, uno de los que más, os mentiría, todos los sectores en realidad pueden emplear ChatGPT con un fin seguramente bueno, pues muy activo y muy profundo, y esa es realmente la mirada, ¿no? Que os invito a tener. Y obviamente, como decía, coincido con Francesc, esta tecnología, al igual que el resto de herramientas de inteligencia artificial que están llegando al alcance público, no tienen o no creo que debamos mirarlas como herramientas que puedan sustituir la capacidad humana, sino que os animo a mirarlo desde una perspectiva mucho más positiva, ¿no? Y como herramientas que podemos acoplar en nuestro día a día, a nivel profesional, a nivel personal, para mejorarnos y para, en definitiva, rompernos límites, ¿no? Que a lo mejor teníamos por tiempo, por gestión económica, por recursos humanos, ¿no? Así que os invito un poco, insisto, a ver esta charla, que espero que os sea constructiva, con ese tono, ¿no? Con esa mirada. Voy a compartir pantalla y así me dejo de enrollar sin compartiros nada y podemos ya hablar un poco más sobre la mesa de los aspectos que os había preparado. Creo que estáis viendo ya la presentación, ¿verdad? Si me equivoco, por favor, os ruego que me lo digáis en el chat. Voy a tenerlo activo también. Así os puedo leer vuestras preguntas. En cualquier momento me podéis interrumpir. No hay ningún problema. Os contesto con todo el cariño y con toda la profundidad que sea capaz de proporcionar. Porque es cierto que este campo, pues bueno, pues a muchos nos deja sin respuestas continuamente, ¿no? Parece que es un campo que no deja en definitiva, de evolucionar, ¿no? Cristina, yo entiendo que sí. En todo caso, pues bueno, pues Mario os podrá responder, ¿no? Pero yo creo que esta charla va a ser grabada, o lo está siendo grabada, de hecho, y luego no creo que exista ningún problema para que os hagan llegar tanto el vídeo como mi presentación. Por mi parte no hay ningún problema. Bueno, como decía, ¿no? Inteligencia artificial y turismo, ¿no? ¿Cómo podemos emplear ChatGPT dentro de este universo, ¿no? Bueno, en definitiva, yo creo que tenemos que mirar la inteligencia artificial. Correcto, vamos a ver cómo formar prompts para turismo. Asistente anónimo, exactamente. Sí, lo veremos un poquito más adelante, ¿vale? Primero vamos a hacer una pequeña introducción. Como os decía, ¿no? La inteligencia artificial, lo cierto es que ha evolucionado a un ritmo imparable en los últimos años, pero es cierto que es digamos, un campo de investigación desde hace 80 años, ¿no? Prácticamente hacia los inicios de los 50 es cuando se empiezan a investigar campos como la teoría de los autómatas, las redes neuronales, en definitiva, la resolución de problemas a través de la computación. Alan Turing fue uno de estos primeros nombres que seguro que os suenan a todos por ser el padre del test de Turing, un test que en alguna película, de hecho, seguramente habéis visto, digamos, analizarlo un poco en vivo, ¿no? En la dinámica de actuación, pero que en definitiva lo que trataba era un poco de generar un test que sea capaz de hacer ver, ¿no? o dar la profundidad de si la inteligencia artificial se reconoce a sí misma como inteligencia artificial o ya ha pasado a la siguiente fase de la inteligencia artificial general, que luego veremos, la fuerte, que es ya la que tiene una capacidad autónoma para aprender y para actuar, ¿no? Fue en el año 56 cuando la conferencia de Dartmouth reúne expertos de inteligencia artificial, expertos muy incipientes, ¿no? Y marca el inicio de la disciplina, ¿no? de la investigación formal en este campo. Los años 60 y 70 se empiezan a consumir o, digamos, a seguir diferentes sistemas, ¿no? Principalmente el General Problem Solver y el MySim, que, digamos, suben un siguiente escalón en lo que es la configuración de estos sistemas. Hablamos de una era prácticamente preinformática. Aquí ya existían ordenadores, de hecho, algunos conectados a Internet ya a los inicios de las primeras redes, pero bueno, de una forma pues totalmente desproporcionada con lo que es nuestra actualidad. Y a partir de ahí, pues bueno, hacia la década de los 80 ya las redes neuronales empiezan a tener un resurgimiento con este backpropagation, o lo que se llama traducido el algoritmo de la propagación hacia atrás, ¿no?
Es a partir de ahí cuando la cosa empieza a coger otro ritmo, sobre todo un poco motivado también por el avance de la computación, la capacidad de los ordenadores, ¿no? de los sistemas informáticos para procesar datos y para ser capaces de construir a mayor velocidad. Y a finales de los 90, a principios de los 2000 es cuando ya el aprendizaje profundo, que luego veremos, y las redes neuronales empiezan a ganar mucha popularidad. Se desarrollan más algoritmos más eficientes, se empiezan a optimizar diferentes técnicas y es en el año 2012 cuando el AlexNet ya gana un primer concurso de reconocimiento de imágenes, destacando cómo ya los primeros, ¿no?, aplicaciones de inteligencia artificial son capaces de empezar a generar modelos de aprendizaje profundo en visión, ¿no?, por computadora. A partir de ahí, en 2017, ya en otra velocidad, que de hecho es que esto es apenas hace 5 o 6 años, ¿no?, y ya donde estamos, pues en el año 2017 es cuando Google presenta el modelo Transformer, que aquí ya revoluciona un poco la forma en la que los datos empiezan a ser procesados y en la que podemos empezar a generar lenguaje natural en torno a estas herramientas de inteligencia artificial. OpenAI, que luego veremos un poco también su historia, empieza a desarrollar modelos GPT-3 y culmina en 2020, como os decía, con el GPT-3, que es el más avanzado hasta la fecha, ¿no? Hasta la fecha del 30 de noviembre, ¿no?, que como luego comentaremos es la fecha que marca un antes y un después y que bueno, nos ha llevado hasta el momento actual de GPT-4 y de un momento también de reflexión del sector de la inteligencia artificial que ha llevado a paralizar los planes del lanzamiento de GPT-5, que también estaba ya en un grado de desarrollo bastante amplio, ¿no? Se rumoreaba que hacia junio era cuando lo iban a lanzar y Sam Altman, uno de los cofundadores de OpenAI, y por tanto de ChatGPT, que depende de OpenAI, anunció hace un par de semanas que paralizaban el desarrollo y de hecho diferentes autoridades y voces reconocidas del sector publicaron también hace una carta, hace cosa de mes y medio, una carta pública solicitando una reflexión del sector porque la cosa estaba yendo muy deprisa, ¿no? Estos modelos de lenguaje avanzado, pues bueno, finalmente lo que han demostrado son muchas capacidades en torno a la traducción, de una forma muy, muy ágil, muy versátil en cuanto a los tonos, en cuanto a los objetivos, en cuanto a los contextos y, en definitiva, hacia la generación de textos. Y luego veremos también que la inteligencia artificial no aplica solo a este campo que vamos a ver hoy de ChatGPT, de lo que se llama la inteligencia artificial en las aplicaciones text-to-text, es decir, de texto a texto, sino que aplica a muchísimos campos, ¿no? Digamos, cuando hablamos de inteligencia artificial podemos establecer, ¿no?, por capacidad cognitiva 2 espectros. Actualmente estamos en la primera, en la que vemos como inteligencia artificial débil. Son sistemas que han sido entrenados para un objetivo concreto y que en la medida en que han sido entrenados con más capacidad de datos o con más volumen de datos es cuando son capaces de resolucionar a más velocidad con un objetivo concreto, ¿no? Y la inteligencia artificial fuerte, que es la siguiente fase, ¿no?, que algún día llegará porque parece este ritmo imparable y desde luego es como la siguiente fase obvia, será aquella que ya es capaz de aprender con redes neuronales similares a las de nuestro cerebro, ¿no?, nuestra propia capacidad de aprendizaje. Aquí será cuando la inteligencia artificial, en teoría, tendrá la capacidad de ser autónoma. Actualmente no lo es, ¿no? Actualmente depende de un sistema humano, de un preentrenamiento, pero llegará un momento en que tendremos inteligencias artificiales fuertes que pueden también tener representación física, ¿no? Actualmente hablamos de máquinas que se pueden consultar por Internet, que procesan datos, ¿no?, y que nos los proporcionan en ordenadores, en móviles, en tablets, en definitiva en sistemas informáticos, pero ya se están desarrollando obviamente robots con capacidad de asumir la inteligencia artificial en entornos físicos, ¿no? Llegará, desde luego, ya veremos un poco en cómo nos coge a todos, ¿no? Pero bueno, desde luego ya hay mucha investigación también en el campo y GPT-4 ha supuesto también un antes y un después en la inserción, por así decirlo, de motores de inteligencia artificial dentro de espectros físicos, ¿no? Pablo comenta, ¿realmente creéis que lo que lanzan al público es la versión completa? Buscad BlackRock en Google, concretamente Aladdin. Sí, lo buscaré. Bueno, es posible, ¿no?, que no sea la versión completa. Desde luego, ellos deben tener mucha capacidad de entrenamiento y, como luego veremos, la base de datos de ChatGPT acaba en octubre de 2021. Esa es la base de datos con la que ha sido entrenado, con lo cual todo el entrenamiento posterior, que seguramente ellos sí que tengan a su disposición, de momento no es posible, ¿no?, hacerlo o, digamos, acceder de forma pública. La presentación sí, la podríais consultar a posteriori.
Bueno, como decíamos, ¿no? Llegará en algún momento. Hoy en día estamos en la débil, ya veremos durante cuánto tiempo. Si miramos según el enfoque técnico, tenemos diferentes capas, ¿no? Diferentes espectros. Lo que serían los sistemas basados en reglas, en los que hay unas reglas predefinidas, ¿no? Que al final lo que hacen es proporcionar problemas y soluciones, y esto ayuda a la inteligencia artificial a crear nuevas soluciones en base a esos problemas con los que ha sido entrenado. El aprendizaje automático, que aquí incluye una capa en la que la propia inteligencia artificial es capaz de mejorarse a sí misma en la medida en que adquiere más datos. El aprendizaje profundo, que aquí ya hablamos de redes mucho más complejas, en las que existen diferentes capas neuronales, en las que el propio sistema es capaz de aprender a un ritmo mucho más complejo y más abstracto. Y luego los modelos transformers, que son los que son la base de los sistemas de text-to-text, que son los que hoy nos centran, ¿no? Con ChatGPT. Un poco esta es la explicación, ¿no? Por si la queréis consultar más en profundidad. Digamos que el Deep Learning es como la esencia primigenia de este tipo de aplicaciones. El Machine Learning es como la siguiente capa que también engloba al Deep Learning, y la inteligencia artificial es la que engloba a los dos otros campos y la que es capaz de asumir muchísima más capacidad de abstracción con redes mucho más complejas intrínsecamente relacionadas entre sí. ¿Dónde estamos ahora? Bueno, pues estamos en este punto, ¿no? Esto es el panorama de la inteligencia artificial a día de hoy, ¿no? Fijaros que bueno, es imposible de abordar, ¿no? En cualquier curso, en cualquier charla. Hoy, desde luego, no estamos centrando en ChatGPT, pero bueno, esto no deja de cambiar, ¿no? Aquí veréis, no sé si lo veis bien, pero en math.firstmarkup.com tenéis este mapa interactivo actualizado con frecuencia. La última versión es de febrero de 2023, con lo cual seguramente haya muchas más cosas que añadir. No paran de crearse nuevas aplicaciones. En mi caso, pues es un campo que investigo. En mi tesis doctoral la estoy dirigiendo hacia la inteligencia artificial con marketing, y es también mi campo de investigación a nivel profesional. La agencia usamos herramientas de inteligencia artificial, no os diría desde hace muchísimo, pero sí desde hace varios meses, ¿no? Con lo cual son campos que conocemos, pero te pierdes una semana de información y parece que esto ya sea otro mundo, ¿no? Así que os animo a verlo de una forma muy prospectiva y muy proactiva, porque desde luego es un campo que no deja de cambiar y de evolucionar a un ritmo abismal. OpenAI, ¿no? OpenAI, desde luego, es el padre de ChatGPT. Es una empresa que debemos tener bien centrada, fundada en 2015 por varios visionarios, ¿no? Podemos decir. Ellos se definen a sí mismos como esos, o como este concepto, ¿no? Sam Altman y Elon Musk. Elon Musk lo conocemos todos, ¿no? Tesla, SpaceX, etcétera, etcétera. Y también OpenAI. Él puso $100 millones para crear la empresa. En principio tenía un fin altruista, lo que era OpenAI, pero rápidamente cambia la esencia de OpenAI y se convierte en o adquiere una vía más comercial con la entrada de Microsoft, y a partir de ahí Elon Musk se desvincula un poco, ¿no? Las malas lenguas dicen que él no quería a Microsoft dentro de su paraguas, ¿no? de desarrollo de inteligencia artificial. De hecho, compra Twitter el año pasado. Sabéis que la mayor transacción en la historia mundial, $45.000 millones, con idea, un rumor que no es tampoco rumor porque se conoce, ¿no? Porque él mismo lo ha expresado, con idea de generar una gran aplicación, la X Application, en la que existan muchos más servicios y también en la que haya una capa de inteligencia artificial, ¿no? De hecho, registra hace apenas un par de semanas XAI, ¿no? Como la siguiente empresa, la siguiente corporación que también quiere aplicar dentro de este panorama suyo, ¿no? Así que, bueno, ese es el inicio un poco en este caso de OpenAI, los fundadores de ChatGPT. Y, bueno, es básicamente una plataforma que colabora con muchos grupos de investigación y que, obviamente, pues está generando un gran ruido en el sector, ¿no? Como comentaba, ¿no? Microsoft es uno de los que más ha invertido en OpenAI. De hecho, bueno, pues invirtió $1.000 millones en 2019, y ellos incorporan su propio motor en Bing, en el buscador, incorporan también el motor de GPT-4. De hecho, bueno, pues ahí hay muchos expertos, ¿no? En el campo, entre los que no me incluyo. Yo soy digamos, un divulgador de conocimiento y también obviamente lo aplico, ¿no? Pero creo que hay gente, sobre todo americana, ¿no? Mucho más cercana al funcionamiento de estos monstruos, de estas entes, que dicen que en Bing parece ser que GPT-4 es un poco más avanzado, ¿no? Con lo cual, esto que comentaba antes
Pablo, ¿no? Pues tal vez, ¿no?, tenga un poco de razón, que están usando una versión más completa Microsoft que la que actualmente está disponible para todos en OpenAI. OpenAI es una plataforma que debemos tener muy bien cerrada, no solo por GPT, ¿no?, que aquí tenéis un poco la explicación técnica, ellos también explican en su web, ¿no?, cómo a través de un input en texto nos da un output en texto. Por esto se llaman herramientas de text to text, es decir, de texto a texto. De hecho, el gran secreto es cómo le pedimos las cosas, luego veremos los famosos prompts y cómo configurarlos de una forma efectiva, porque en la medida en que somos capaces de generar un mejor prompt, obtenemos mejores resultados, ¿no? Pero hay otros, como por ejemplo DALL-E, que también se hizo muy famosa un poquito antes incluso de ChatGPT, del lanzamiento de ChatGPT, porque esta empezó a desarrollar imágenes a partir de peticiones de texto desde una perspectiva muy avanzada, ¿no? De hecho, bueno, también os invito a trastear con ella, también es gratuita, os dan determinados créditos gratuitos que se renuevan mensualmente y es interesante, ¿no?, empezar a hacer algún experimento. Midjourney, a los que se interesa un poco el mundo de la imagen, también desde luego es mucho más avanzada, yo diría, que DALL-E, pero bueno, son plataformas que también existen, ¿no? En este caso de text to image, también hay de text to video, text to audio, etcétera, etcétera. Whisper, por ejemplo, es otra herramienta que tienen de reconocimiento de voz, que es capaz de transcribir después, identificar y traducir múltiples idiomas, ¿no? De hecho, antes veía por aquí, ¿no?, que un participante ha habilitado los subtítulos ocultos. De hecho, ya hay muchas plataformas de streaming que automáticamente te generan la grabación escrita, ¿no? Es decir, que son capaces de interpretar lo que decimos y lo convierten en texto. Esto es inteligencia artificial. No son cosas que no lo sean, ¿no? Lo digo un poco por también el conflicto ético que muchas veces se aplica a determinados campos y a otros parece que nos da igual, ¿no? Cualquiera podría decir, está quitando el trabajo a los posibles transcriptores de contenido, ¿no? Obviamente no es el debate, ¿no?, en ese sentido, pero me refiero que la inteligencia artificial está en nuestro día a día, aunque no la veamos, ya va ya desde hace años en nuestro día a día. Desde luego, el ruido que ha cogido los últimos meses es mucho más amplio, pero la realidad es que la inteligencia artificial está muy insertada en cualquier sector de actividad y en marketing y tecnología, bueno, pues es una realidad desde hace varios años, ¿no? ChatGPT, ¿no?, entrando un poco ya más al campo concreto que nos ocupa en el día de hoy, ¿no? Ya nos hemos ubicado un poco en lo que es la inteligencia artificial, este recorrido histórico a un nivel muy general, simplemente por ubicarnos, ¿no?, por centrarnos. OpenAI como la plataforma dentro de la inteligencia artificial que proporciona estas capas hacia diferentes vías y ChatGPT como la herramienta de texto a texto que está permitiendo que seamos capaces, en definitiva, de trastear con una herramienta que es capaz de aprobar con sobresaliente cualquier certificación académica en Estados Unidos de grado y posgrado en cualquier sector de actividad, ¿no? De hecho, por ahí podréis buscar una búsqueda en Google muy sencilla de exam, OpenAI, ChatGPT, ¿no? Y veréis cómo la nota que saca en cualquier disciplina, ¿no? Es decir, que hablamos de herramientas que son, o de esta en concreto, que es muy completa y que desde luego la tenemos que ver como un compañero que es una eminencia en cualquier campo, ¿no? Lo podemos convertir en ello. ¿Cómo hacerlo, no? Pues, bueno, lo primero es entender bien lo que es, ¿no? Al final, esta herramienta es una tecnología de inteligencia artificial que tiene un propósito que es generar texto altamente cualificado, ¿no?, altamente avanzado e interactuar en tiempo real con los usuarios. Es decir, es un chat, no tenemos que olvidar, ¿no? Es una pregunta-respuesta, conversación. Con lo cual, podemos aprovecharlo para cualquier disciplina, ¿no?, para cualquier campo. Genera texto en múltiples idiomas, es una de las versatilidades que tiene, con lo cual también nos permite incluso traducir de un idioma a otro, además entendiendo el contexto en un porcentaje muy, muy alto de corrección gramatical y ortográfica y, bueno, que la podemos llevar a cualquier tipo de aplicación, ¿no? Es cierto que hay una limitación actual para la mayoría de nosotros, ¿no?, porque están lanzando por diferentes capas de usuarios la siguiente fase, que es la de la conectividad en tiempo real a Internet. ChatGPT no está conectada en tiempo real a Internet. Su base de datos, de hecho, pues bueno, acaba en octubre de 2021. Es con la que ha sido alimentada. Con lo cual, pues bueno, ahí es algo que tenemos que considerar, ¿no?, que de momento su conocimiento acaba en octubre de 2021. Solo le han sido añadidas determinadas capas relacionadas con su propio motor, ¿no?, porque obviamente él sabe que es GPT-4, que es algo que no se había lanzado cuando se hizo su anterior volcado de datos, ¿no?, en octubre de 2021. Entonces, bueno, hay determinadas cosas, insisto, que sí que es capaz de conocer, pero por regla general, en el 99,99% de los campos
no sabe qué ha pasado después de octubre de 2021, ¿no? Y él mismo te lo reconoce. Es importante considerarlo, insisto. El objetivo es un poco pues, revolucionar, ¿no?, esta forma en la que las personas y empresas interactúan con la tecnología y nos permite pues, comunicarnos, automatizar, incluso también a través de generación y comprensión del lenguaje natural determinadas tareas o procesos, ¿no? Nos puede ayudar a tener mayor eficacia, aunque es cierto también, y coincido con el debate anterior, ¿no?, que comentaba también Francesc, no todo tiene por qué ser eficacia en la vida, ¿no? También podemos ver de qué manera podemos ser más eficientes a nivel empresarial teniendo en cuenta la capacidad humana, que de momento no tiene la inteligencia artificial. Y, bueno, pues en definitiva, pues permite tener una herramienta de vanguardia para cualquier persona. ChatGPT se basa, como os decía, en este concepto de atención a modelos de lenguaje transformer. Es capaz de comprender la relación entre las palabras y las frases en el texto, es capaz de interpretarlo. De hecho, le podemos hablar de una forma muy natural que ya veréis que va a ser capaz de interpretar a la perfección lo que está haciendo. Y, bueno, ha sido entrenado con miles de millones de datos, ¿no? Con lo cual es capaz, insisto, de tener conversaciones hacia cualquier campo. Es cierto, y es una de las cosas que tenemos que considerar, que si esos datos en los que ha sido alimentado han tenido errores o datos incorrectos, ¿no?, pues también él los puede asumir como que son correctos. Es decir, que también es capaz de mentir, ¿no? Y de hecho, a nivel académico, todavía está un poco entre algodones porque realmente genera incluso citas incorrectas, ¿no?, que hace referencias de autores que no existen o de libros que no han sido publicados o de páginas web que ya no están o que no han existido nunca, ¿no? Así que siempre hay que tomarlo con cierta precaución y siempre tiene que haber una capa de inteligencia humana por detrás, ¿no?, que sea capaz de verificar y de validar lo que nos está contando, ¿no? Recomendaciones, ¿no?, para empezar con ChatGPT. No sé cuántos habéis empezado ya a trastear un poco en la herramienta. Imagino que muchos de vosotros, ¿no? Pero desde luego, por empezar un poco desde lo más simple hasta lo más, digamos, complejo o capas más avanzadas, registraros con una cuenta gratuita. Para trastear con la herramienta no es necesario de momento pasar a una versión de pago, pero sí que es cierto que la versión de ChatGPT Plus, que actualmente tiene un precio de $20 por mes, bueno, es fácil sacarle partido de una forma muy rápida. Genera texto en una velocidad superior, no te mete nunca en la cola de espera, porque lo que tiene es que también, como consume muchos recursos, dan prioridad a las peticiones de generación de texto de las cuentas que están pagando el Plus respecto a las cuentas gratuitas, ¿no? Con lo cual siempre tienes prioridad y muy rara vez da algún problema de conectividad. Y luego, aparte, las funcionalidades extra que van lanzando, algunas de ellas que irán llegando y comentaremos al final de la clase o de la charla de hoy, pues veréis que quienes van a tener acceso prioritario son los Plus, ¿no? Y luego ya pasarán a capas de los usuarios gratuitos. Os tenéis que familiarizar un poco con el concepto, ¿no? Hay, desde mi punto de vista, varias cosas clave. Una es que tenemos un historial de chats, es decir, cada vez que iniciamos una conversación, se nos queda una conversación en la columna izquierda. Y luego, aparte, en la perspectiva de la derecha, ahí cuando os metáis, digamos, en la aplicación, veréis que podéis seleccionar el tipo de GPT con el que queréis producir los textos, ¿no? Puede ser actualmente el 4 o el 3.5. Esto, en definitiva, pues lo que nos hace es que el 4 tiene mucha más capacidad de abstracción porque tiene más datos, pero va un poco más lento, y el 3.5 para determinadas cosas nos puede servir igualmente, porque a lo mejor los datos que ya tiene son más que suficientes para responder a nuestra pregunta y va mucho más rápido, ¿no? AutoGPT lo comentaremos, Pablo. Es muy interesante, de hecho os lo he puesto como una de las recomendaciones a explorar, ¿no? ¿Cuál es la web, Lina? Pregunta. Bueno, la web es chat.openai.com. Aquí es donde os podéis registrar y es digamos, la web donde podéis crear vuestra cuenta de ChatGPT. Vale, sigue un poco esto. Ahora os daré algunas recomendaciones más para que veamos bien cómo asumir el trabajo con ChatGPT desde el principio. Esto es lo que os comentaba, ¿veis? Aquí podéis seleccionar qué tipo de motor queréis emplear, si el 4 o el 3.5. Mayor velocidad del 3.5, mayor capacidad de datos, más volumen, la tiene el 4. Recomendaciones de uso, ¿no? Los prompts, desde luego, que ahora veremos, son las instrucciones precisas que tú le das a la inteligencia artificial. Ahora os comentaré cómo crearlos de una forma correcta. Incluso os voy a proporcionar algunos ejemplos que podéis emplear si os sirven de utilidad.
pero siempre tenemos que pensar en el contexto. Es decir, en la medida en que le damos contexto a la aplicación, muchísimo mejor. ¿Cómo hacerlo? Pues, por ejemplo, cuando uno inicia una conversación con ChatGPT, hola, me gustaría hablar de este tema o de esta empresa. 2 puntos, te pego un texto que simplemente quiero que interpretes. Y ahí, por ejemplo, lo que podéis hacer es pegar un texto corporativo o un texto de vuestro destino, de vuestra empresa turística, etcétera, etcétera. Con eso ya le dais un contexto con el que ya puede empezar a entenderos, ¿no? Es decir, que si no le damos ese contexto, muchas veces lo que obtenemos son bueno, pues datos muy, muy inconexos, ¿no? Porque no nos lee la mente, ¿no? Eso es un poco lo primero que siempre digo, ¿no? Cuando alguien empieza a tratar con ChatGPT. ChatGPT no lee la mente de momento, ¿no? A lo mejor todo llega, pero desde luego en el día de hoy no es capaz de leer nuestra mente, ¿no? Con lo cual tenemos que ubicarle, ¿no? Si queremos que nos sea de utilidad, le tenemos que dar todo el contexto posible que sea necesario. Cuanto más información proporcionamos, mucho mejor. Y la forma de darlo es tan simple como decirle: léete este texto y no digas nada, simplemente dime cuando lo hayas interpretado. Se lo pegas, ¿no? Le das al intro y en ese momento te responderé diciendo: perfecto, ya estoy listo para continuar la conversación. O algo similar, porque cada vez responde una cosa distinta, porque su motor es así. La URL para registraros es chat.openai.com. ¿Vale? Si buscáis ChatGPT en Google, veréis que enseguida encontráis la URL también. ¿Vale? Tematizar conversaciones. Esta es una gran ventaja porque cada vez que iniciamos una conversación, digamos, a modo general, ¿no? Luego veremos que eso se puede desactivar, pero a modo general nos genera un hilo que lo guarda con toda la conversación previa. Es muy importante considerar que ChatGPT no tiene memoria infinita. De hecho, su memoria es muy a corto plazo, con lo cual cada vez que nos metamos en una conversación de un tema con el que ya hemos hablado, pero que queramos seguir continuando en torno a ese tema, lo ideal es, en el momento que os metéis a esa conversación, decirle: relee la conversación anterior para estar preparado para continuar desde ahí. En ese momento, él te dice: perfecto, me acabo de leer la conversación, hemos hablado sobre tal, tal, tal y tal, estoy listo, ¿por dónde quieres que continuemos? Y eso es un pequeño truco, un pequeño tip que de verdad que es muy útil porque marca muchísimo la diferencia entre el resultado que podéis obtener o el que os puede dar, que veréis que muchas veces si no lo hacéis es como: ostras, parece que se le haya olvidado todo, ¿no? Efectivamente, se le ha olvidado. Luego os pasaré una captura de pantalla, una publicación que hice en LinkedIn hace unas semanas para que veáis la cantidad de recursos que consume la inteligencia artificial. Es uno de los problemas que tiene, ¿no? Ecológicamente no es nada sostenible este modelo actual, ¿no? Con lo cual, uno de los retos de la inteligencia artificial es hacerse cada vez más verde, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Pero desde luego, bueno, pues si le hacemos este pequeño tip, como os comentaba, simplemente cuando iniciéis la conversación en un tema que ya habéis hablado, clicáis en esa conversación, automáticamente se carga y le decís: relee la conversación anterior para estar preparado para continuar desde aquí. Algo similar, no tiene por qué ser con estas palabras, veréis que a partir de ahí os responde y ya es capaz de seguir en el mismo contexto y referencias que le habíamos especificado. Podemos especificar el tipo de respuestas, por ejemplo, luego lo veremos, ¿no? Pero nos puede ayudar a responder a una consulta de atención al cliente. Le podemos decir en qué tono, ¿no? Responde de manera formal, haciendo hincapié en estos aspectos a este usuario que nos ha pegado esta reseña en TripAdvisor. Pues lo podemos hacer de una forma más formal, más informal. Sé creativo en la respuesta que le demos a este usuario, ¿no? Es decir, que podemos guiarle también hacia el tipo de uso. De hecho, podemos hasta pegarle estilos, ¿no? Que esto también es una cosa interesante, ¿no? Mira, hemos hecho estas 3 reseñas en el pasado a usuarios. Haz una reseña en el mismo tono, respondiendo a responde a este usuario que nos ha dejado esta reseña, respondiendo en el mismo estilo que hemos seguido en estas otras 3, ¿no? Y le pegar las otras 3, por ejemplo, anteriores. Es decir, que en la medida en que somos creativos también en la elaboración del prompt, muchísimo mejor. Y luego, bueno, pues palabras clave, frases para guiar la respuesta de ChatGPT, en definitiva, que seamos avispados, ¿no? a la hora de pedir las cosas porque, insisto, de momento no nos lee la mente y, bueno, Asistente Anónimo dice que espero que nunca me lea la mente. Yo no lo tengo tan claro. Seguramente llegue el momento en el que la inteligencia artificial esté conectada de una forma muy intrínseca a nuestro organismo. Como os decía, ¿no? Este pequeño consejo de que seamos capaces de pedirle que relea la conversación. Luego también le podemos dar contexto. Hay veces que si te está respondiendo, por ejemplo, y ves que se le ha ido o que se le ha olvidado alguna cosa, podéis darle a stop. En ese momento deja de producir el texto y le decís: no, recuerda que hablamos que a no sé cuántas, ¿no? O mira, o te pego este texto de referencia que parece que se te ha olvidado. Y seguramente te dirá:
Disculpa, tienes toda la razón, se me había olvidado, ¿no? Es como bastante empático en este sentido, aunque obviamente no tiene sentimientos. Y luego, pues bueno, pues insisto, comprender el contexto general, ¿no? Al final, que hay muchos factores a considerar, que de momento solo tenemos los humanos, ¿no? Entonces, bueno, pues hay muchas cosas a considerar, se las podemos decir, se las podemos aconsejar para ayudarle a ser mucho más eficiente con nosotros, ¿no? O sea, es decir, para ayudarnos a nosotros mismos a ser más eficientes. Podemos experimentar con diferentes formatos de preguntas y respuestas, es decir, al final esto es totalmente libre, que decir, hay muchos creadores de prompts, ¿no? De hecho, hay algunas de las funciones profesionales que hoy en día están surgiendo debajo de la alfombra, es prompt engineering, ¿no? Que hay muchas disciplinas que incluso te explican cómo crear prompts. Yo os digo que el sentido común es el que mejor funciona, es decir, de darle todo el contexto, tratar de explicarle como si fuera alguien que tienes a tu lado, ¿no? Y que realmente quieres que te entienda y que sabes que no te lee la mente, ¿no? Pues en este caso lo mismo. Y luego tener en cuenta que ChatGPT es una herramienta en constante mejora, ¿no? Van aumentando capas, se va notando cada X tiempo y aunque no se hace a nivel público, pero sí que se nota que en determinados temas cada vez entiende más, ¿no? Está más completo. Podemos solicitar datos en diferentes formatos. Por ejemplo, podéis pedir una tabla. Mira, créame, no sé, un menú semanal para mi hotel, ¿no? O para mi alojamiento turístico, con estas indicaciones, con este tipo de alimentos, con este tipo de, no sé, de consideraciones en cuanto a que la comida tiene que ser sin gluten y sin lactosa, o que tiene que haber una variedad, y preséntamelo en una tabla en la que identifiques por días, por tipo de comida, y que incluso me hables de los macronutrientes y los micronutrientes específicos que tiene cada uno, indicándome una referencia concreta de cantidad que debo poner a cada usuario, por ejemplo, ¿no? Y le dices, en una tabla con estas columnas, tal, tal, tal y tal, y te la cree, ¿no? Entonces, realmente la puedes copiar y te la puedes pegar en cualquier otro documento. Pero realmente, insisto, este tipo de cosas las tenemos a nuestra disposición. También le puedes pedir código, ¿no? Los desarrolladores, por ejemplo, tienen a un partner, vamos, muy avispado, ¿no? Que es capaz de completarlo, de detectar errores, ¿no? O sea, le puedes pegar un código y decirle, mira a ver si hay algún error en este código que acabo de crear, ¿no? O mira, me falta completar este código introduciendo el parámetro tal, ¿no? Y te lo hace él. Es decir, que, insisto, que el único límite es la creatividad. Hay dos pre-prompts que se llaman, ¿no? No es una terminología muy popular, pero sí que los que, digamos, estamos dentro de este tipo de herramientas la manejamos, que son la temperatura y el roleplay. Son muy útiles, hay muchos más. Yo, de hecho, luego os comentaré, ¿no? Pero yo lancé hace poco una guía, que luego también os pongo el enlace, de ChatGPT para estrategia de publicidad y marketing. Y dentro de poco lanzaré otra, ¿no? Y es gratuita, y la que voy a lanzar también es gratuita. Y bueno, también lo haré con un listado de pre-prompts, ¿no? Pero estos dos son súper útiles y desde luego para mí marcan muchas veces la diferencia. Tú le puedes regular la temperatura de la creatividad, es decir, de lo más formal a lo más creativo. Si simplemente antes de empezar con tu petición le dices temperatura, 2 puntos, 0,5. Tú le estás diciendo que sea un poquito creativo, ¿no? El 1 sería lo más creativo, el 0 sería lo más formal. Y luego a partir de ahí le das un intro y le empiezas a decir, haz un texto en el que indiques no sé, no sé cuántas, ¿no? Y él solo ya interpreta eso como, insisto, una instrucción muy específica del tono que le tiene que dar al mensaje. Y luego el roleplay. El roleplay para mí es, vamos, indispensable en el día a día. Roleplay, tú le dices, roleplay, 2 puntos. Eres un especialista en marketing digital licenciado por Harvard y, bueno, y quieres, yo qué sé, hacer una estrategia de marketing digital para una empresa tal, considerando que tiene un presupuesto de no sé cuántas. ¿Qué deberías, no sé, qué preguntas deberías hacer al cliente, por ejemplo? Y él es capaz de, en ese momento, ubicarse en ese rol. Por supuesto, el roleplay no tiene límites, puede ser en cualquier campo, puede ser roleplay, 2 puntos, eres un veterinario. De hecho, hay por ahí casos de éxito de la herramienta de ChatGPT. Una persona, hace ya incluso meses, que publicó que ChatGPT había salvado la vida a su perro, ¿no? Porque el veterinario no era capaz de entender qué le pasaba a su perro, que al parecer vomitaba sangre, etcétera, etcétera, con frecuencia. Y esta persona se lo explicó a ChatGPT y le dijo, roleplay, eres un veterinario, te pego los parámetros de la última analítica de mi perro, le pasa esto, esto y esto. ¿Qué hipótesis podemos explorar? Y bueno, al parecer le dio 3 o 4 hipótesis, se fue a su veterinario, le dijo, mira, ChatGPT me ha dicho esto,
hicieron pruebas de una de ellas y resulta que tenía esa enfermedad, que era una enfermedad rara, ¿no? Es decir, que al final el conocimiento que tiene ChatGPT, insisto, es de eminencia en cualquier campo profesional, ¿vale? Con lo cual el roleplay marca, insisto, muchas veces la diferencia de la forma en la que él se ubica. De repente se convierte en ese personaje. ¿Es posible crear algoritmos matemáticos? Sí, sí, Daniel, prueba. Es que realmente verás que no tienes ningún límite. Tú le puedes explicar, es una disciplina en la que no entiendo, yo soy de letras mixtas, no soy científico en este sentido, soy académico y aparte de letras. Pero sí, sí, de hecho se emplea muchísimo en ciencias, en computación, en generación de código, en matemáticas seguro que también se puede sacar muchísima utilidad. Vale, esta es la guía que yo os comentaba, la tenéis descargable de forma gratuita en esta página web, en alesrubio.gumroad.com. Si os metéis en mi web, en alesrubio.com, también veréis que la tenéis ahí a vuestra disposición. Es una guía que ilustra también, ¿no?, un poco desde de qué forma los planners, que es mi categoría profesional, somos, digamos, o estamos capacitados, ¿no?, o podríamos emplear ChatGPT como un compañero, ¿no?, de trabajo. En este sentido, pues bueno, pues va orientado sobre todo a generar un uso, un empleo de ChatGPT hacia la estrategia de publicidad y marketing. Pero seguramente ahí encontréis, no sé, yo creo que ideas, ¿no?, que al final se trata un poco de compartir. Eso, es gratuita. Veréis que aquí os dice introduce un precio. Yo especifico muy bien que siempre poniendo 0 la vais a poder descargar de forma gratuita. Y como os comentaba, a quienes os las descarguéis, os avisaré en un par de semanas cuando lance la nueva guía, que también será gratuita, diciendo que ya la tenéis a vuestra disposición. En esta guía, por ejemplo, para que os hagáis una idea, yo hablo de cómo generar estos prompts y en este caso, pues, abordo 8 campos concretos, ¿no? Me aparece el chat deshabilitado. ¿Está habilitado? ¿Te refieres a Cristian al chat de aquí? Yo sí que lo veo, ¿eh? Os estoy leyendo. Fabricio dice también, ¿qué opinas sobre la capacidad de análisis de datos de ChatGPT? Traté de utilizarlo con formularios de Google una vez, pero el resultado no fue muy preciso. Bueno, los resultados son muy buenos. Yo, de hecho, tenemos diferentes casos de éxito con clientes y funciona muy bien. Eso sí, hay que trabajar mejor el prompt. Yo te diría que si te ha fallado, probablemente lo que tienes que mejorar es la forma en la que lo has pedido, se lo has explicado, el contexto previo que le has proporcionado. Pero te animo a seguir probando porque seguro que das con la clave. Bueno, pues como os decía, ¿no?, en marketing y publicidad yo detecté estos 8 campos que son los de trabajo de alguien que trabaja en estrategia publicitaria y de marketing en cuanto a, pues, bueno, pues, en definitiva, generar marcas que sean capaces de conectar con sus audiencias objetivo, ¿no? En el caso del turismo, pues bueno, pues ahora veremos, ¿no? Yo también os he prospectado algunos campos que creo que pueden ser de vuestro interés. Al final, ¿no?, el objetivo, yo creo que en definitiva, ¿no?, para empresas del sector turístico puede ser muy amplio, ¿no? Aquí yo os prospecto. Ay, Francés, creo que te has activado el altavoz, el micro, perdona. Ahora, muchas gracias. Bueno, pues como os decía, ¿no?, yo que os animo un poco a explorar estas áreas, pero seguro que se os ocurren muchísimas más acopladas a vuestro caso individual, ¿no? Por ejemplo, puede ser muy útil de cara a asistentes virtuales, ¿no?, que de hecho ya hay aplicaciones que conectan con ChatGPT, con su API, y que nos permiten, por ejemplo, instalar un bot en nuestra página web que automáticamente funciona con inteligencia artificial. A crear contenido incluso, ¿no? También se puede usar con este fin, para atención al cliente, para personalizar servicios, para recomendar al cliente determinadas cosas, ¿no? Al final, la única barrera, insisto, en cualquier campo, y en el vuestro no es una excepción, es la creatividad. Es decir, todo lo que queramos pedirle va a ser capaz de hacerlo. Romer, para resultados de promoción del producto a un target específico, solicitar de manera indirecta, apropiada y no engañosa. Interesante, probaré. Sí, entiendo que es más una recomendación de cómo pedirlo, ¿no? Sí, puede ser. Al final, bueno, pues eso acopla mucho a mi campo, ¿no?, al de publicidad y marketing, ¿no?, de cómo generarle una instrucción precisa para que genere textos que no sean conflictivos a nivel ético, ¿no?, y que también nos ayude un poco incluso a que sean legales, ¿no? De hecho, la legalidad cambia por países, ¿no? Vosotros lo sabréis también, con lo cual, pues, bueno, pues también tenemos ahí diferentes campos a observar, ¿no?, en el que ChatGPT también puede ser, digamos, un ejemplo, ¿no? Yo, de hecho, fijaros que en este también hablaba del ámbito de
La investigación de mercado, yo aquí también establecía prompts justamente para ayudar a entender la legislación de cada país, ¿no? Al final, si vamos a hacer una campaña en un país de fuera de la Unión Europea o incluso en la Unión Europea, puede tener una legislación específica en nuestra área que influye en la forma en la que podamos conectar con nuestra audiencia, ¿no? Pero bueno, volviendo un poco a vuestro caso, ¿no? al sector turístico, aquí, por ejemplo, pues diferentes casos, ¿no? Como asistente virtual para atención al cliente. Aquí nos puede ayudar a responder preguntas frecuentes, por ejemplo, en torno a horarios, ubicaciones, servicios. Insisto, aquí podemos instalar un bot con base de ChatGPT en nuestra página web que nos ayude a proporcionar este servicio de una forma muy ágil, ¿no? Y siempre dejando la puerta abierta a que el usuario pueda conectar con un humano. Pero fijaros la cantidad seguramente de tiempo que os deja libre para cosas importantes, no es que estas no las sean, pero seguramente sean cosas que se pueden hacer de una forma mucho más automatizada y que os deja, ¿no? Que os libera para otras disciplinas en las que sí que se requiere mucho más la intervención humana, ¿no? Gestionar reservas, por ejemplo, modificaciones en tiempo real, esto también se puede conectar con aplicaciones ya existentes. De hecho, pues muchas de las aplicaciones turísticas ya incorporan capas de inteligencia artificial. Y en definitiva, incluso recomendaciones personalizadas de actividades o atracciones, ¿no? En función de la preferencia de los turistas. Por ejemplo, un par de prompts, ¿no? Para que veáis un poco la estructura. Un cliente, perdón, pregunta sobre actividades para niños en el destino tal, ¿no? Y cuando veis corchetes, siempre en mi caso los empleo para que entendamos que ahí meteríamos nuestro término, ¿no? ¿Qué opciones ofrece mi empresa y cuáles son las ideas recomendadas, ¿no? Fijaros que al final, si esta información ya la tiene ChatGPT, nos puede generar automáticamente una respuesta sin que nosotros tengamos que elaborar el texto, ¿no? Luego nosotros lo interpretamos, revisamos, vemos que está todo ok y fijaros que ya hemos optimizado muchísimo nuestra capacidad. O un cliente tiene restricciones alimentarias. ¿Qué restaurante cerca de mi sitio ofrecen opciones vegetarianas, veganas o sin gluten, ¿no? Porque a lo mejor no tenemos nosotros en nuestro alojamiento, ¿no? O en nuestro propio centro turístico, ¿no? Nuestra empresa turística. Entonces, bueno, pues también lo podemos emplear con este fin, insisto. Luego, obviamente, pues revisaremos, veremos que efectivamente lo que nos dice es cierto, ¿no? Que no nos recomienda un sitio que está cerrado, porque, insisto, considerar que todavía no está conectado a tiempo real y, bueno, y que en definitiva pues es capaz de dar información válida, ¿no? Antonio, comentarios, ¿no crees que el prompt engineering tiene los días contados? No lo creo. De hecho, sigo muchísima gente de experta en inteligencia artificial o expertos entre comillas, como lo queréis llamar, y es una disciplina que atrae muchísimo interés. Yo, de hecho, esta guía que os comentaba de ChatGPT para planners, yo siempre lo he dicho, no tenía el objetivo de generar unos prompts que sean válidos para todos, sino más bien de inspirar en cómo crear prompts, porque al final, insisto, aquí no hay expertos. Desde mi punto de vista, es una herramienta que el que más la lleva empleando desde el 30 de noviembre de 2022, de hace menos de 6 meses. Pero sí que es verdad que permitía, o creo, ¿no? Que el objetivo era, en mi caso, el de ayudar un poco a entender cómo crear ese tipo de prompts. Pero hay mucha gente muy interesada en que les den los prompts hechos, como en cualquier campo, ¿no? Al final, muchas veces hay gente que busca lo ya cerrado, ¿no? Lo que puedo aplicar directamente. Y LinkedIn, quienes seáis más o menos activos, veréis que hay mucha gente que ya su cargo profesional dice que es prompt engineer. No sé, me genera un poco de urticaria, ¿no? Por así decirlo. Pero sí, al final, pues como todas las modas, ¿no? No creo que esté cerca el momento en que esto va a acabar, ¿no? Lucho comenta el inconveniente para los DT es que el chatbot de GPT recomienda otros destinos. Puede ser. Sí, cierto, me lo creo. Por eso siempre hay que revisarlo. Así que, bueno, pues ahí lo tenéis. Una de las claves de este campo, ¿no? Que nos puede decir cosas que no nos convienen. También es verdad que nosotros no le podemos decir, mira, recomienda solo destinos relacionados con X o considera que soy tal y que mi objetivo es posicionar a mi destino. Entonces, insisto, en la medida en que lo alimentemos bien, es cuando obtenemos mejores resultados. Eso como regla general. Generación de contenido, ¿no? Pues aquí, por ejemplo, muchas agencias y también muchos clientes directamente están pensando en cómo aprovecharlo para generar contenido para redes sociales, redactar un blog o incluso pues, apoyarlo como un motor de inspiración. Mira, somos una empresa que hace tal, tal y tal. ¿Me puedes dar 10 ejemplos de artículos que podría escribir en mi página web para, no sé, para posicionarme mejor en las palabras clave X?
y te dice 10 asuntos concretos y le dices, pues mira, ahora desarrolla, por ejemplo, estos dos con una extensión aproximada de tanto, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, insisto, es algo muy útil, ¿no? Nos puede crear descripciones de destinos turísticos, nos puede ayudar, insisto, a blogs, redes sociales. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, escribe un artículo de blog sobre la experiencia única que ofrece mi empresa al explorar X en X destino, incluyendo actividades y servicios. Por ejemplo, ¿no? Podría ser algo que le podríamos dar. Crear una historia cautivadora sobre una pareja que disfruta de una escapada romántica en X destino, organizada por mi empresa, destacando momentos inolvidables, experiencias exclusivas. Y a lo mejor le podéis dar algún dato real, ¿no? De esa pareja, y actualmente no se le puede subir fotos. Es verdad que hay un pequeño truco, que es que lo puedes subir a una página web la foto y le proporcionas la URL. De momento no tiene mucha capacidad de interpretación, pero bueno, incluso la puede contextualizar. Traducción de idiomas, ¿no? Esto desde luego es uno de los campos donde también es interesante explorar, ¿no? Tiene capacidad de traducción de idiomas o de hecho pues tú le puedes pegar directamente, por ejemplo, una reseña de TripAdvisor de un cliente y decirle, mira, nos ha puesto esto en alemán, ayúdanos a entender lo que dice, ¿no? O seguramente, obviamente, en vuestro destino o en vuestro centro hay alguien que sepa ese idioma, o tal vez no, porque es un idioma que a lo mejor que no controláis, y os puede ayudar a entenderlo y a incluso responderle en un tono determinado. Así que, bueno, pues son cosas que, insisto, que están a nuestro alcance. O también para generar contenido en otros idiomas o para que después incluso alguien que se dedica a la traducción pueda emplearlo para, digamos, agilizar su trabajo o para validar una traducción que ha hecho. Raúl pregunta, ¿puedo generar vídeos de contenido con alguna temática que le demos o solo está para textos de momento? Esta es de texto a texto. Sí que es cierto que tú le puedes decir, mira, quiero crear un vídeo sobre esto, he hecho este texto inicial, ¿me puedes ayudar a convertirlo en un script? Teniendo en cuenta que tienes un vídeo de 3 minutos, que la voz en off tiene que hablar durante 2 y que quiero que las frases sean de una extensión aproximada de 50 caracteres, incluyendo espacios. Es decir, cuanto más específicos seamos, se puede. Cristian, desde el punto de vista del SEO tradicional, ¿cómo se puede entrenar a ChatGPT 4 para que recomiende mi alojamiento turístico antes que la competencia? Así cuando un cliente pregunta a ChatGPT, recomiéndame los 10 mejores alojamientos aparezca el mío. Bueno, aquí ya mezclamos lo que sería un poco más la táctica. Es decir, aquí no solo entrenar a ChatGPT, sino que realmente ChatGPT se basa en términos de búsqueda con los que ha sido entrenado y con lo cual pues, es el SEO de ese momento el que mandaba. Entonces, pues probablemente lo que recomiende sea lo que a nivel de SEO en octubre de 2021 primaba. Entonces, bueno, pues lo que puedes hacer es mejorar tu SEO y eso hará que en el futuro, cuando ChatGPT recomiende cosas conectadas a tiempo real, sea capaz de recomendar también tu destino. No queda otra. Tristemente aquí no hay un truco que te pueda proporcionar mejor que ese. Por ejemplo, ¿no? Como os decía, pues traduce el siguiente folleto promocional de español a inglés, asegurando que el texto sea atractivo y culturalmente apropiado. O necesitamos responder a un correo electrónico de un cliente en alemán. El cliente pregunta sobre opciones de transporte desde el aeropuerto a mi destino. Por favor, recibe una respuesta detallada y amable en alemán. Le puedes pedir que primero te la haga en español para asegurarte de lo que está diciendo, ¿no? Sería lo ideal. Por ejemplo, gestión de opiniones y reseñas, ¿no? Pues como os decía, nos puede ayudar a monitorizar con herramientas que están conectadas a su API, a analizar reseñas o también incluso a responderlas, ¿no? Un cliente ha dejado una crítica negativa en TripAdvisor sobre su experiencia en mi destino. Nos ha puesto esto, redacta una respuesta profesional empática que aborde sus preocupaciones y ofrezca soluciones, ¿no? Por ejemplo. O un cliente compartió una experiencia en Instagram sobre su viaje con tal. Escribe un comentario agradeciendo al cliente mostrando entusiasmo por su satisfacción, por ejemplo, ¿no? Que fijaros un poco la forma en la que le digo. Os lo digo de verdad, no podéis probar a usar estos prompts directamente, pero mi objetivo es más bien que entendáis cómo se genera un prompt, ¿vale? Cómo tenemos que pedirle y dar contexto. Y por supuesto todo esto idealmente apoyado de forma previa por mucho más contexto. Análisis de datos. Puede procesar muchos datos, ¿no? Que antes lo comentábamos también en una pregunta que comentabais. Le podemos pegar datos de encuestas que hemos realizado y pedirle que nos defina patrones, ¿no? Es decir, que nos lo analice. Fijaros la cantidad de tiempo que podemos ahorrar o de perspectivas que a lo mejor no habíamos tenido en cuenta, ¿no? Analiza las ventas en los últimos 6 meses, identifica las temporadas de mayor y menor demanda y sugiere estrategias promocionales para atraer clientes durante la temporada baja.
O analiza los datos visitantes de nuestras atracciones turísticas en la Comunidad Valenciana el último año, examina la distribución. Es decir, que insisto que aquí la creatividad es el único freno. Automatización de procesos, ¿no? Nos puede ayudar también conectado con su API a tareas repetitivas administrativas a automatizarlas, ¿no? Con lo cual también pues, podemos hacer gestión de reservas, seguimiento de inventarios, informes, etcétera, etcétera, ¿no? Crea un proceso automatizado para mi empresa tal que confirma automáticamente la reserva de los clientes a través de correo electrónico, incluyendo detalles de la reserva, sugerencias de actividades en tal. Puedes decir con qué aplicación y te lo va a crear. Si usáis un gestor de correo electrónico determinado, pues para que entre corchetes, ¿no? Como vemos aquí, pues meta él la instrucción concreta que activa esa ancla dentro de esa plataforma, ¿no? Es decir, que al final, insisto, es totalmente abierto también hacia este campo. Para capacitación interna, formación interna, ¿no? Pues también lo podemos emplear para dar recursos de aprendizaje hacia nuestros empleados, hacia nuestro equipo. Por ejemplo, elabora un manual de capacitación para empleados de tal sobre cómo utilizar ChatGPT para mejorar la atención al cliente y generación de contenido, incluyendo ejemplos y casos de estudio. Le puedes pedir previamente que te haga un guión, por ejemplo, de qué debería considerar un manual de capacitación para empleados sobre ChatGPT para atención al cliente. O mira, yo trataría estos 12 campos. Te puedo responder, mira, ¿y no consideras también relevante introducir este? Tal, vale, pues cuando ya llegas a un acuerdo, ¿no? Porque insisto, es puramente conversacional, pues ahora desarrollan 2 páginas pensando en que existan más o menos X caracteres, el punto 1. Y así identificamos el tono, lo afinamos y cuando ya lo tengamos claro, continuamos con el resto de puntos. Es decir, que insisto, no pensemos que nos va a dar el trabajo hecho, sino que si lo usamos como compañero, realmente es muchísimo más eficiente. Somos nosotros que le tienen que guiar. Luego, comunicaciones internas, ¿no? Por ejemplo, también la redacción y distribución de comunicaciones internas, boletines, actualizaciones de proyectos, anuncios de eventos, ¿no? Redacta un boletín mensual para los empleados que celebren logros recientes, comparten noticias importantes y proporciona actualizaciones sobre eventos en promociones próximas. Este mes nos ha pasado X, X y X, ¿no? Y queremos destacar tal, tal y tal. Pues te lo hacen. Y luego a lo mejor no te vale el 100%, pero te vale un 60, un 70 y lo puedes coger como base para partir de ahí, ¿no? Insisto, es optimizar nuestro tiempo y dedicar el tiempo de nuestro trabajo a cosas que sean de una necesidad, de una empatía y de un cariño que solo podemos proporcionar de momento los humanos. ¿Qué consejos os daría? ¿No? Como veréis, estas son solo algunas de las áreas que podemos explorar. Ya me estoy pasando bastante el tiempo, disculpad, pero bueno, espero que os esté resultando interesante y por supuesto quedaré después a vuestra disposición y también, si queréis, incluso por correo electrónico para cualquier duda que podáis tener. Pero bueno, consejos clave, ¿no? Por mi parte, daros 10 consejos finales. Por un lado, si queremos realmente implementar ChatGPT en nuestra experiencia como empresa turística, yo os recomendaría un poco pues, que identifiquéis exactamente en qué. Al final, es verdad que es muy abierto, ¿no? Podemos emplearlo con cualquier fin y justamente pues, deberíamos tener claro en qué fines queremos emplearlo, ¿no? Y ir partiendo de una base que después podamos sustentar, ¿no? Objetivos realistas. La mayoría de innovaciones tecnológicas o digitales se quedan frenadas porque somos demasiado ambiciosos y queremos estar ya en una quinta marcha cuando ni siquiera hemos puesto la primera, ¿no? Entonces, bueno, pues yo os recomiendo ir consolidando objetivos y más vale que nos planteemos objetivos a corto plazo que sean sencillos para que nos dé la confianza suficiente y la eficacia, ¿no? Y que seamos capaces de testear bien los procesos para seguir siguiendo en siguientes fases, ¿no? Por eso un poco la integración gradual, ¿no? Al final pensemos en qué capas, ¿no? En qué esferas de nuestros departamentos podemos incorporarla y vayamos poco a poco. Capacitar al personal, al final es necesario, ¿no? Que de alguna forma seáis capaz de proporcionar a vuestro personal el conocimiento necesario para que esto lo lleve a buen destino, ¿no? Charlas de este tipo serían un buen punto, ¿no? Por supuesto, como decíamos, está la tendréis grabada, la podéis divulgar lo que consideréis, yo encantadísimo. Y bueno, y en definitiva, pues eso, ¿no? Intentar que exista un conocimiento de cómo emplearla, ¿no? La podéis integrar con sistemas ya existentes. De hecho, os recomiendo explorar las aplicaciones que ya usáis, preguntarles a los fabricantes, a los desarrolladores, qué tipo de capas de inteligencia artificial tienen ya disponibles, porque seguramente ya las tengan. Y bueno, y a partir de ahí, pues empezar también a introducir ChatGPT
de otras formas más automatizadas sin entrar al chat.openai.com. Personalizar, ¿no?, la inteligencia artificial, es decir, tener en cuenta que aquí el contexto cultural, sociológico, ChatGPT es complicado que lo vaya a tener, ¿no? Cómo somos los valencianos o cómo son las personas que vienen de fuera. Es decir, eso es un grado de conocimiento que es muy difícil, ¿no?, que la inteligencia artificial vaya a tener algún día. La tendrá, de momento hoy no la tiene. Y es justamente esa diferencia a la que le tenemos también que orientar nosotros, ¿no? Así que cuanto más contexto le demos, insisto, a nivel cultural y sociológico, muchísimo mejor. Monitorear, ¿no? Monitorizar, ajustar, ir viendo cómo evolucionamos, cómo nos manejamos con la herramienta, ¿no? Y en definitiva, qué tipo de ajustes tenemos que realizar para ser capaces de abordarla en mejor manera. Preservar la privacidad y la seguridad. Tener en cuenta, por ejemplo, que si tenéis una cuenta de ChatGPT Plus y tienen acceso a ella varias personas de vuestra empresa, van a poder ver las conversaciones previas, salvo que desactivéis el historial, lo cual hace que desaparezcan en las conversaciones previas, ¿no? Entonces, bueno, pensad bien cómo lo queréis manejar, porque igual hay algún conflicto con la protección de datos. Algo tan sencillo y tan evidente como eso. Compartir experiencias y conocimientos. Yo creo que estamos a un punto de divulgación absoluta. Yo soy uno de los que también promueven mucho este conocimiento compartido, ¿no? De hecho, encantadísimo de participar hoy con vosotros. Creo que el empleo, cómo aprendemos los unos de los otros, es fundamental en este caso. Yo aprendo de muchísima gente mucho más experta que yo. Promover la colaboración humana. Al final yo creo que estamos en un punto en que tenemos que ver la inteligencia artificial como herramientas a nuestra disposición para potenciarnos, ¿no? Y para ayudarnos a ser más eficientes, más resolutivos, tener más perspectivas distintas, ¿no? No me gustaría que nadie saliera de aquí, ¿no?, ni que tuviera esta visión, ¿no?, de, como dice este meme, ¿no?, así un poco por acabar con un tono de humor. Cuando me di cuenta que ChatGPT puede hacer mi trabajo, ¿no?, todo son risas, pero luego dices, momento, no se trata de esto, ¿no? Yo creo que en definitiva lo que se trata es de verlas como una oportunidad para mejorar, ¿no? Y obviamente entiendo muchísimo el debate. De hecho, mi columna, como os decía el otro día en Mediterráneo, iba hacia cómo en la historia de la humanidad, cada vez que ha habido una evolución tecnológica, hemos tenido miedo, ¿no? Y hemos pensado que iban a desaparecer empleos, y cómo la historia nos ha demostrado que siempre hemos sido capaces de sobreponernos y de ponernos por delante siempre, ¿no? Es decir, que la tecnología está a nuestro servicio, no al revés. Y bueno, desde luego estamos en el momento de decidir hacia dónde queremos que vaya la inteligencia artificial, ChatGPT en particular y todo el sector en general, ¿no? ¿Hacia dónde vamos, no? Ya por acabar con unas pinceladas que me gustaría transmitiros, ¿no? ChatGPT pues va hacia diferentes cosas. Por un lado, hacia los plugins con conexión a Internet. Aquí os he dejado algunos enlaces que podéis consultar. Los he acortado para que sean capaces o para que para que sean fáciles de emplear. bit.ly/turismo ChatGPT 1. Aquí, bueno, pues veréis los plugins que ellos han anunciado y que están incorporando de forma paulatina a las cuentas Plus. Las extensiones, ¿no? Como os decía, interesante también ver todas las extensiones posibles que hay. Hay muchas que se pueden emplear ya, y que alguna de ellas incluso nos permite la conexión a Internet de ChatGPT, aunque no de forma nativa, ¿no?, sino de una forma así un poco más suelta. Juan Martín dice: no acabo de entender que más se da información a ChatGPT para que responda a las preguntas y respuestas propias de cada empresa o sector público que se puede hacer con un chatbot. Pues tan sencillo como que es un chatbot, que es un chat conversacional en el que tú le puedes hablar y obtienes respuestas, ¿no? O sea, es un chat, como si estuvieras en un chat de toda la vida, pero tú le preguntas y él te responde. Quien te está respondiendo no es un humano, sino es la inteligencia artificial. Entonces, pues bueno, pues ahí un poco, por eso decía, ¿no? El truco está, bueno, uno de los secretos, por así decirlo, que nos ayudan a ser más eficientes es cómo le pedimos las cosas. Y luego AutoGPT, que antes lo comentaba también algún compañero, es algo que desde luego ya mucha gente está empezando a explorar, y en este caso es con un motor de código abierto en GitHub. Aquí os pongo también el enlace para que lo podáis consultar. Y es básicamente, bueno, pues un motor que permite que tú le des un rol y un objetivo, y él se marque todas las etapas intermedias que tiene que seguir y te devuelva ya directamente el resultado, ¿no? Es decir, que ya no va simplemente a
a proporcionarte respuestas en texto a modo conversacional, sino que él es puramente autónomo. Y esto, pues bueno, desde luego marca también una dirección futura que será interesante observar, ¿no? A quienes queréis conectar conmigo, yo estaré encantado en LinkedIn, en cualquier social. Yo soy Alex RBN, como os he puesto en la presentación. También divulgo, por ejemplo, Mediterráneo. Esta es la opinión que hice hace unos días. También, como comentaba al principio, en la línea que comentaba antes Francesc, ¿no? Hacia justamente un poco la humanidad, ¿no? O este factor que le tenemos que dar a la inteligencia artificial. Y aquí os comentaba, ¿no? También un poco uno de los grandes problemas que tiene la inteligencia artificial hoy en día, que es el volumen digamos, de electricidad y de recursos naturales que emplea, ¿no? También de agua. Claro, al final hablamos de una capacidad de procesamiento brutal, ¿no? Y necesita mucha energía para ser capaz de producir textos, ¿no? Es decir, después de cada texto nos viene, o digamos, lo que es la parte oculta, ¿no? Que no vemos en cada conversación que tenemos, en la cantidad de energía y recursos de agua que gasta, ¿no? Pero bueno, desde luego es uno de los campos en los que tendrá que mejorar muchísimo la inteligencia artificial para ser sostenible. Por mi parte, nada más, ¿no? No es que el mundo haya cambiado, como siempre me gusta decir, ¿no? Sino al final el mundo cambia todos los días y nosotros tenemos que cambiar con nuestros usuarios, ¿no? Y desde luego la inteligencia artificial plantea un escenario que desde mi punto de vista no tiene vuelta atrás. Es decir, no tiene mucho sentido, creo que nos ubicamos en una posición negacionista en torno a hacia dónde va esto, sino que de alguna forma seamos capaces de interpretarla y de usarla para nuestra mejora individual y colectiva, ¿no? Yo os animo un poco a tener ese punto de vista. Nada más por mi parte, muchísimas gracias. Aquí os dejo, como os decía, también mi contacto por si queréis hacerme cualquier pregunta en cualquier momento. Estaré encantado de responderos y de nuevo agradecer un poco la invitación por parte de Invatur a proporcionar esta presentación. Alex, yo te quería dar las gracias. Te he escuchado gran parte de lo que has explicado. Creo bueno, que lo que necesitamos en estos momentos es eso, ¿no? Un poco de luz de hacia dónde va, porque esto fue como una explosión de información para todas las personas. También la tensión que tenemos cada día sobre las nuevas tecnologías. Es decir, hace unos meses era el metaverso, ahora ChatGPT, dentro de nada será otra historia. Y esto, al final, al ser humano, ¿no? Cuando está dentro de la revolución tecnológica en la que estamos todos metidos, pues bueno, le crea inseguridades. Y creo que con jornadas como estas intentamos nosotros ayudar desde Invatur a ver esas pinceladas. Ya sabéis que nosotros seguimos una vía de la innovación siempre con una formación con píldoras, intentando buscar a los mejores. Y así fue cuando contacté con Alex, con todo lo que os he explicado, pero también con la conversación que tuvimos antes, ¿no? Lo que llevabas trabajando con los PROM, el tema del marketing, cómo realizarlo. Deciros que ChatGPT a nivel de datos sí que es cierto que está congelado como la consulta desde el 2021, si no recuerdo mal. Octubre del 21. Eso es, me lo ha comentado Antonio Sánchez Zaplana, que también es el presidente de Alicante y siempre está muy puesto en todo esto. Lo digo por si a lo mejor buscáis, que a mí me ha pasado en épocas anteriores, datos sobre la llegada de turistas a Comunitat Valenciana. Pues te da datos obsoletos. Pero bueno, yo creo que esto es algo con el de pago tirará mucho hacia adelante, y con BIM, que también sí que está también actualizado, sí que puede tener cosas. Lo que os decía, que tengamos claro de que hay gente preparada como Alex que nos podrá ayudar en todo esto, que nosotros os intentaremos ayudar dentro de lo que cabe con nuestras acciones desde Invatur a que automaticéis muchas tareas y os podáis dedicar a lo que sois, a ser técnicos de turismo o a los técnicos de las empresas y a tomar decisiones. Y que esto, como nos recordaba Alex, esto viene para quedarse y para ser más eficientes. No nos va a robar el trabajo, sino yo creo que nos facilitará. Así que daros las gracias a esas casi 200 personas que habéis estado ahí escuchando y feliz fin de semana. Lo dejamos aquí. Igualmente, muchísimas gracias. Gracias, Mario. Gracias a ustedes y a todos. Un placer. Hasta pronto. Vale.